Hola a todo el mundo. Para escuchar el episodio que estáis empezando a oír justo ahora, os voy a ir advirtiendo de una cosa. No hay temática concreta y no es por falta de temas de los que pueda hablar ni de guiones que tengo en la recámara que están ahí en el cajón esperando a ser locutados. No. De vez en cuando me apetece escribir guiones tecleando sin rumbo fijo y a ver a dónde me conduce todo lo que llevo dentro. Así que vamos a ir descubriendo vosotros, vosotras y también yo lo que precisamente llevo dentro. Vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Así que empezamos. Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Y en realidad, podría hablaros de un montón de cosas como os acabo de decir hace un momento. Hay muchas temáticas en la actualidad que yo siempre acabo relacionando de una u otra manera con la permacultura, porque si nos guiamos, como así hago yo, con el mapa base de las éticas permaculturales, esto es cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo, ya me diréis vosotros y vosotras si no podemos ir desmenuzando la actualidad que nos va bombardeando, nunca mejor dicho, cada día. Porque efectivamente estamos asistiendo a un momento de la historia que solo podemos definir como catastrófico. En mi opinión, estamos ante el final de una manera de proceder por varios motivos y en varios ámbitos. Y es en esos momentos cuando los poderes que ocupaban el asiento más alto del escalafón, en esos momentos de zozobra, es cuando más agresivos son. Y ya veis que no me estoy refiriendo específicamente a países, imperios o lo que sea. Yo creo que todo esto va de reordenación de poderes, que en unas ocasiones se tratará de países y en otras de empresas multinacionales con unos presupuestos que superan a la mayor parte de los caudales públicos de la mayoría de estados. Realmente lo que me pide el cuerpo es hablaros de todos estos acontecimientos, aunque no esperéis encontrar en todo esto una especie o una suerte de análisis de actualidad plagado de brochazos de mis opiniones. No, esa no es mi idea. Quizás hablaros de todo lo que se nos está derrumbando ante nosotros y nosotras en base a mi sensibilidad, plagada de amor por la naturaleza, plagado de amor por las personas, a pesar de todo, y plagado de, por si estáis intentando encontrar una etiqueta que ponerme, como si estuviésemos en un mercadillo, plagado de un punto de vista ecofeminista que procura siempre ponerse en la piel de los demás. Una de las primeras cosas que me llama la atención es precisamente lo más evidente. Al menos yo siento que todo el mundo que conocíamos se está derrumbando, pero una de mis características principales es que estoy constantemente auditando todo lo que digo y pienso, e incluso qué hago. Siempre que creo que puedo no tener, para entendernos, razón, y que alguna que otra sensibilidad quizás me puede aportar de otra manera, pues otro tipo de matices para analizar según qué aspectos de la realidad. Y este caso, el hecho de que se esté yendo todo al carajo es un buen ejemplo, porque parece que ahora, aquí en el norte global,
que un loco fascista, parece que un loco fascista presidente de la primera potencia militar del planeta, está usando su fuerza armamentística para hacer lo que le da la gana. Y eso es algo que nos está generando espanto, estupefacción, sorpresa, pasando por el asco, la rabia, el miedo o la incertidumbre. Pero estos sentimientos, muy dignos y entendibles, adolecen de un problema según mi modo de ver. Y ese problema es creernos el centro del mundo. Una suerte de cultura, la del norte global, por así decir, la cultura elegida. ¿O acaso a la población de Gaza no se les ha ido todo al carajo hace ya muchísimo tiempo? ¿O acaso a Siria, con personas allí con sus sueños e ilusiones como podemos tener aquí, no se les ha borrado del planeta? ¿O acaso en Ucrania no había cientos de miles de personas con montones de esperanzas puestas en un futuro mejor? ¿O por qué no hablar de todos los pueblos originarios de América Latina que para explotar sus recursos han sido aniquilados? ¿Y África? ¿Qué cantidad de tropelías se han cometido en África para que la desesperación de sus gentes les obligue a venir a Europa y ser objeto de odio sin sentido? El problema es que quizás habíamos pensado que el agua nunca nos iba a llegar a mojar los pies. Y a día de hoy vemos cómo algo de agua entra por debajo de la puerta y sentimos, naturalmente, incertidumbre. Sentimos miedo. No sabemos cómo será nuestro mundo dentro de un año o 2 o 3. Y eso, amigos y amigas, es algo aterrador que en muchísimas partes del mundo saben bien, conocen muy bien. Y en muchísimas partes del mundo, para vergüenza de muchos y muchas, la culpa, en parte, es nuestra. Y esto es algo que nunca se nos debe de olvidar. Como tampoco se nos debe de olvidar que podemos tomar conciencia y podemos empezar a hacer las cosas de otra manera. Podemos empezar a ser conscientes de que, según qué manera de actuar en nuestro día a día tomemos, puede que nuestro impacto sea menor o, ¿por qué no?, incluso positivo. Intentar afrontar la incertidumbre e incluso los miedos que pueden generarnos todo este tinglado de asuntos geopolíticos con una visión global, pues puede hacernos comprender un poco mejor cómo está el escenario internacional. Y eso no es algo negativo en sí mismo, para nada. Saber dónde encontrar información veraz para nutrirnos de una buena dieta informativa es algo que puede ayudarnos, como digo, a tener una fotografía del tablero internacional más cercana a la realidad, a pesar de que hay que ser conscientes de que en un régimen de guerra la primera víctima es la información, ya que las maquinarias de propaganda de uno y otro lado comienzan a funcionar a pleno rendimiento. Sin embargo, ante todas estas situaciones globales, ¿qué puedo hacer yo en mi pequeño rinconcito del mundo? ¿Qué puedo hacer yo en mi pequeño pedazo de territorio sobre el que actúo? Sobre el que, por así decir, me actúan. Ahí está una de las teclas sobre las que podemos hacer sonar alguna nota. Ahí está uno de los aspectos de toda nuestra realidad sobre la que tenemos cierta influencia. Ahí es donde están las cosas que dependen de nosotros y nosotras realmente. Porque si al miedo, la rabia y la indignación, además le sumamos la impotencia que nos puede generar a todos y todas, personas bien intencionadas y de buen corazón, toda esta situación que se está desarrollando ante nosotros y nosotras, entonces lo mejor es meterse en una cueva bien profunda y no salir de ahí. Pero en realidad, esa no creo que sea una actitud acertada, la táctica del avestruz. No. Creo que debemos de ejercer presión e influjo sobre todas aquellas cosas que pueden depender más de ti y de mí. Porque sí que tenemos más capacidad de maniobra de la que podemos pensar. Mucha o poca, eso ya depende del peso y la cantidad de las personas que asuman esta estrategia, claro. Pero si ya empezamos el partido pensando que vamos a perder, entonces, sin duda, las personas,
poderes e instituciones mal intencionadas no van a encontrar ningún problema en crear un mundo muy parecido al salvaje oeste de las más rancias películas del oeste que nos podamos imaginar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú o qué puedo hacer yo en mi pequeña parte del territorio y del mundo que nos ha tocado campear a ti y a mí? Pues no lo sé. Lo único que tengo claro, y tú, querido y querida oyente, también sabrás, porque siempre que tengo la oportunidad lo recalco, yo soy un firme defensor del poder y del valor de lo pequeño. Lo minúsculo pasa tan desapercibido que es ese plano de la realidad tan pequeña que se escapa de la maniobra del influjo muchas veces de los grandes focos de poder. Y ahí es donde podemos llegar a imaginar cosas. Y más allá de lo más pragmático, el simple hecho de, al menos, tomar conciencia de que hay cierta capacidad de actuación y que podemos tener algo que decir, por minúscula que sea nuestra capacidad, eso ya nos saca de esa cueva profunda, húmeda y solitaria en la que a veces parece que nos empuja la tozuda realidad. Pienso que es mucho mejor estar haciendo algo en ayuda de un mundo mejor que no hacer nada y esperar que todo, poco a poco, se vaya desmoronando. ¿Y qué es eso de hacer algo en ayuda de un mundo mejor? Aquí, en Danicultura, todo se mira en base a las éticas permaculturales, cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. Y puede parecer esto, o todo esto, una suerte de brindis al sol. Pero de verdad que creo que si todas nuestras acciones pasasen previamente por el tamiz de estas éticas de la permacultura, la cosa cambiaría y cambiaría mucho y, en mi opinión, cambiaría a mejor. Y no me apetece, la verdad, ir desgranando cómo pequeñas acciones de nuestro día a día pueden suponer un cambio muy grande a nivel incluso global. Entre otras cosas, no me apetece porque creo que he hecho media docena de episodios al respecto aproximadamente. Y por cierto, seguramente vuelvo a hacer capítulos con esta temática porque, como dice ese gran amigo del proyecto Danicultura, que es Antonio Chatolín, yo sigo incansable picando piedra. Así que no me cansaré de ir picando la gran piedra capitalista que tanto daño le está haciendo al planeta, a las personas y al reparto justo. Justo ahora me apetece hablar de otra cosa, aunque precisamente no es una cosa. A día de hoy, si hay algo absolutamente denostado, somos las personas. ¿Cuántas veces habéis oído eso de que somos una especie de virus para el planeta? Que somos una plaga, que en definitiva se viene a decir que sobramos de aquí. ¿Y cuántas veces habéis escuchado o incluso habéis dicho vosotros y vosotras eso de joder la gente? Y en todo esto me incluyo, ojo, ya sabéis que me gusta recalcar de vez en cuando, y este es un muy buen momento para ello, para hacer esto, que yo precisamente no soy un ser de luz. La gente, las personas, vamos a partir de un hecho básico y de un hecho absolutamente objetivo. A no ser que tú, que estás escuchando este episodio de Danicultura, por lo cual te estoy muy agradecido, seas un reptiliano, venido de un mundo hasta ahora desconocido para los terrícolas, en principio tú, amigo y amiga, eres una persona. Eres gente. Además, eres gente, eres persona, todo el santo rato. Así que con todo ese santo rato has de tomar una decisión. Has de tomar una de las decisiones más importantes de tu vida. ¿Quieres emplear ese santo rato en el que eres persona todo el tiempo para hacer las cosas en favor de la vida o en favor de todo aquello que va en contra de la vida? Así a priori, al menos eso es lo que creo yo, las guerras van en contra
de la vida. A veces hacer un cribado geopolítico es mucho más fácil de lo que puede parecer. Guerra, mal. Genocidio, mal. Violencia, mal. Régimen teocrático represor que aniquila la vida, los derechos y las libertades de su pueblo, mal. Líder ególatra y grotesco que antepone sus intereses, en muchas ocasiones personales, a cualquier cosa y que utiliza las amenazas militares a su antojo, mal. Fascistas y actitudes fascistoides en general, mal. ¿Veis qué fácil? Podría seguir así todo el día. Por contra, personas, que las hay, que procuran mejorar el trocito de mundo que tienen a su alrededor, favoreciendo la vida, bien. Personas, que las hay, que intentan que las desigualdades sean cada vez menores, bien. Personas, que las hay, que ayudan a los y las más débiles y desfavorecidas a que sus vidas sean mejores, bien. Personas, que las hay, que cuidan la tierra como si fuera un tesoro irrepetible, bien. Personas, que las hay, que procuran hacer un consumo razonable, moderado y suficiente sin excesos innecesarios, bien. Personas, que las hay, que defienden los servicios públicos porque esos servicios públicos y comunes son los que nos igualan a todos y todas las ciudadanas, bien. También podría seguir todo el día destacando la parte buena del asunto, la verdad. Pero es que llevamos mucho tiempo, las últimas, quizás 3 décadas, metiéndonos cada vez más y más dentro de nosotros y nosotras, hasta tal punto que hemos hecho de nuestras sociedades una suma de individualidades. Cada vez estamos menos conectadas las personas con otras personas y tengo que deciros que eso, mal. Y eso mal porque solo la organización en pequeños grupos puede hacer que grupos mayores ejerzan mayor presión en favor de la vida. De hecho, si algo nos ha ido demostrando la historia es que los cambios no suelen ir de arriba hacia abajo, no, para nada. Los cambios suelen surgir desde las raíces, desde abajo hasta arriba. Y si bien una conciencia individual en favor de la vida es ya un cambio significativo y relevante y que siempre estará bien, esto no puede quedarse ahí. Ha de unirse a otras personas que seguramente tengan una sensibilidad muy parecida a la tuya y que compartan contigo un mínimo común denominador y precisamente os una. Y eso solo se puede lograr de una manera, hablando con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Un buenos días, un ¿qué tal?, un ¿cómo va todo?, un si necesitas ayuda puedes contar conmigo. Todo este tipo de cosas pueden suponer una verdadera revolución, la verdad. Puede resultar nimio todo esto que os cuento, pero solo creando, tejiendo redes, es como podemos, a su vez, construir una sociedad en favor de la vida, que tenga más en cuenta los cuidados, que tenga más en cuenta la igualdad entre personas, que tenga más en cuenta al planeta y también a la natura, como una entidad viva y común que no puede ser considerada como una sencilla zona de extracción de recursos. Y solo poniendo en común todas estas ideas, ya veis que es justo lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Es como podemos darnos cuenta de que hay muchas más personas, que las hay, que piensan igual que tú. No todo el mundo a tu alrededor son personas deleznables. Seguramente sea todo lo contrario. Lo que pasa es que lo sucio, lo que mancha, es mucho más escandaloso y además, precisamente, la mancha tarda más en salir. Pero a fuerza de frotar, la mancha se quita. Y es lo que deberíamos de proponernos ante tantas lámparas que vamos tantas lámparas que vamos a tener en la camisa. Ya sabéis, manchas, por si acaso es una palabra muy local. Hay que frotar para que salga la mancha. Y si esto no os remueve, ¿qué me decís de todas y todos los que tenéis hijos? ¿No os aterra el mundo que les puede quedar a vuestros descendientes?
Mi mujer y yo decidimos hace ya mucho tiempo que no tendríamos hijos, pero aún así, a mí es algo que me preocupa mucho. ¿Cómo se encontrarán en este mundo las personas futuras que incluso aún no han nacido? Es algo que a mí me preocupa e incluso es que hasta me sonroja. A veces, plantar un árbol que sabes a ciencia cierta que a ti no te dará mucha sombra, pero que puedes imaginar que alguien se sentará debajo de él y merendará dentro de, qué sé yo, 100 años, eso es algo que me emociona y es algo que me hace intentar mejorar el mundo a mi alrededor. Mi legado quiero que sea ese, que dentro de 100 años otras personas que aún ni siquiera son un proyecto de vida para nadie, se sientan o se sienten a la sombra de un árbol que, por así decir, el viejo Dani plantó sin mucha esperanza de recibir una agradable sombra y se pregunten, ¿quién habrá preparado todo esto? En realidad, que sepan de mí o no, de la existencia precisamente del viejo Dani, eso me da más o menos lo mismo. Lo que sí me gustaría es que fueran conscientes, esas personas del futuro, que ese pedacito de tierra que en ese futuro momento estará mejor o estará bajo el influjo de esas personas del futuro, sí que es un lugar mejor, como decía, que hace 100 años, y si todos y todas pensásemos un poco así, de esta manera, entonces se generaría una retroalimentación en positivo, una espiral siempre ascendente en favor de la vida, que solo puede suponer algo bueno para el planeta, las personas y precisamente el futuro. Y es que es muy amplio y complejo todo aquello que tiene algo que ver con las personas. Ya sabéis, y si no os lo vuelvo a repetir una vez más, que en todo proyecto permacultural, que se diga, que se rija, digamos, por la permacultura precisamente y que se precie, el ingrediente más complejo de ligar con todos los demás, ese es el factor humano, sin duda. Son innumerables los proyectos fundamentados en ese proceso de diseño de sistemas humanos que es la permacultura, que de una forma u otra fracasan al cabo de un tiempo a causa de problemas referidos a ese factor humano. Quizás uno muy longevo y que sigue cosechando éxito medido sencillamente en tiempo de existencia, ese es el proyecto de uno de los padres de la permacultura. Bueno, de hecho es el único que sigue con vida, David Holmgren, y su compañera de vida, llamada Sue Dennett. Este proyecto llamado Meliadora es un gran ejemplo de diseño permacultural exitoso en todos los sentidos y en verdad realmente es algo digno de estudio. Más allá de cómo han hecho absolutamente eficiente energéticamente su hogar, por ejemplo, lo más llamativo a mi juicio es cómo han conseguido conjugar el ingrediente del factor humano. Pero de igual manera que pienso que las personas son algo difícil, somos algo complicado y de igual manera también creo que tenemos un gran poder para hacer las cosas bien, pero rematadamente bien. De verdad que lo creo. Lo más llamativo, y no soy ajeno a ello, es que somos, las personas, capaces de hacer las cosas mal, pero mal con arrogante desprecio por lo bueno de las cosas. Pero también hay que ser conscientes de que hacerlo bien, es algo que también podemos llevar a cabo y de hecho sabemos hacerlo, de verdad que sabemos hacerlo. Y estos días le he escuchado una frase a una mujer que me ha parecido muy potente. Además, a la mujer a la que se lo he escuchado, creo que es, y no tengo miedo a equivocarme, la mujer más poderosa, fuerte y majestuosa que pueda pisar el planeta Tierra, o al menos está en la conversación de serlo sin duda en estos días. Su nombre, Gisèle Pelicot. ¿Sabéis quién es? ¿No? Bueno, muy resumido, porque esta historia es de lo más tremendo y duro que podáis llegar a imaginaros si no conocéis la historia. Resulta que esta mujer, francesa, sufrió de abusos sexuales continuados durante muchos años y todo porque su marido, por aquel entonces, captaba a hombres a través de Internet para que violaran a Gisèle, a la cual
el criminal de su marido, drogaba para que ella no fuera consciente de ello. Cuando todo esto se destapó, Gisèle Pelicot renunció al anonimato que le permitía el proceso judicial, que podéis entender que sería lo primero que te pide el cuerpo, ¿no? Pasar desapercibida de todo esto. Quiso que todo fuera público. ¿Y cuál fue la razón para exponerse de esta manera? Aquí es donde aparece la tremenda frase que esta enorme mujer, de un valor inconmensurable, a la que ningún arrogante líder de agresivos países llegan ni a la suela de los zapatos, ha pronunciado en repetidas ocasiones. La vergüenza debe cambiar de bando. Y esta frase creo que podemos aplicarla a muchas facetas de la poliédrica realidad que vivimos a día de hoy. ¿Por qué debemos de decir casi en voz baja que no nos parece bien ninguna intervención militar por mucho que se ataque a regímenes políticos terroríficos? ¿Acaso debemos de pedir perdón o sentir vergüenza por decir que no a la guerra? Y he de decir que esto lo escribí antes del discurso de Pedro Sánchez, el presidente de gobierno de España. Es que vivimos tiempos en los que el sentido común parece algo verdaderamente radical. ¿Por qué tenemos que tragarnos algunos discursos absolutamente grotescos en los que se ataca a servicios públicos, en los que se ataca a los ecosistemas, en los que se niega el cambio climático, por ejemplo, en los que los científicos y las científicas son atacados y porfiados por personas que a duras penas son capaces de escribir un renglón sin cometer 2 faltas de ortografía? Es que vivimos tiempos en los que es muy complicado no sentir vergüenza ajena media docena de veces al día. Y es en esos momentos en los que creo que debemos de aplicarnos la frase de Gisèle Pelicot. La vergüenza debe cambiar de bando. De verdad que vivimos tiempos en los que se está discutiendo el hecho de que 2 más 2 es igual a 4 y te obligan a demostrar tú que es 4 y no 5. Esto que expongo así, de manera un poco grotesca y, si queréis, provocadora, es un poco lo mismo que están viviendo las personas de la ciencia a día de hoy. Pero aquí me tenéis, a pesar de toda esta mala baba que me está saliendo hoy, de verdad que creo en las personas, porque la manera de hacer bien las cosas la tenemos clara y sabemos hacerla. Sabemos hacer las cosas bien. Quizás solo debamos de ser conscientes de que hay a nuestro alrededor muchas más personas con ganas de hacer las cosas bien. Que hay más personas con ganas de hacer las cosas bien que personas con ganas de hacer las cosas mal. Seguro que hay más gente con ganas de hacer las cosas bien, de verdad. A pesar de lo que nos pueda parecer, si nos ponemos a mirar en las cloacas de las redes sociales, aquí, en la vida real, en la que las personas no son tan solo un perfil, sino que son gente real, personas, nada más y nada menos, en la vida real estoy seguro de que hay más gente que pretende hacer las cosas bien y no aboga por el triunfo de lo grotesco y del sinsentido. Y si empezamos a buscar personas con las que compartir 2 o 3 frases, una pequeña charla, y descubrimos que tenemos más cosas en común que cosas que nos diferencian, y si de repente empezamos a tejer redes en pos de hacer las cosas más pegadas al sentido común, al buen hacer, al cuidado del planeta, de las personas y del futuro, y dejamos que se avergüencen las personas que no defienden la vida y buscan el triunfo de lo grotesco? Quizás, si todo esto que planteo se diese, cosa que no parece tampoco ninguna utopía irrealizable, puede que las cosas nos fuesen algo mejor. De hecho, si las personas, la gente,
nos diéramos la libertad de pensar en utopías, quizás lo imposible pasase a ser difícil para llegar a ser posible. Y puede, y solo puede, si lo posible que antes fue utópico se llevase a cabo gracias al poder de las personas que defienden la vida y el bien, quizás la vergüenza pueda cambiar de bando para pasar a tener un mundo mejor.